Domingo estuvimos hablando de una iglesia en particular que se encuentra en Apocalipsis y esa iglesia se llama Éfeso, o se llamaba más bien Éfeso. Y hoy quiero continuar con ese sistema porque lo he venido estudiando, he querido como terminar esas 7 iglesias, entonces sería una buena oportunidad poder enseñarles en esta noche sobre la siguiente iglesia. También decía el domingo que Apocalipsis es un libro supremamente hermoso, un libro que muchos temen, que muchos le tienen respeto, y sí, hay que tener el respeto a ese libro porque es un libro que ha traído muchas consecuencias, muchas doctrinas diferentes. Lastimosamente ha sido así, pero es un libro que si lo estudiamos literalmente, como debe de ser, es de gran bendición. Y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Esta iglesia se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Así que vamos todos allá. Apocalipsis 2, 8, 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Entonces el primer versículo está hablando Jesucristo, es el que da la introducción. Recuerde que dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, posiblemente al líder o al pastor de aquella iglesia entonces. También quiero recalcar que estas iglesias existieron en su época, fueron literales. Cada una de estas 7 iglesias fueron literales en su época. Lo resalto porque muchos lo simbolizan, etcétera, pero no, fue literal que existieron estas iglesias. Entonces dice, Esmirna estaba más o menos a 56 kilómetros de Éfeso, y todas las 7 iglesias estaban cerca unas de otras, aproximadamente 40 kilómetros, 50 kilómetros, entonces estaban cerca y pertenecían al Asia Menor. Por ejemplo, Esmirna estaba a 56 kilómetros de Éfeso. ¿Cuántos han ido a el Carmen de Viboral? Es más o menos de aquí al Carmen de Viboral, que tiene más o menos 52 kilómetros, estuve haciéndolo, y más o menos es de aquí a allá. Imagínense ir caminando, no sé, en caballo o caminando de aquí al Carmen de Viboral. Tremendo, ¿cierto? Y ahí vemos los recorridos que hacían los misioneros en ese entonces. Uno de ellos, Pablo, que hacía unos recorridos grandes y ellos tenían que caminar por horas, literalmente, y todo por el Evangelio de Cristo, todo por el Evangelio de Dios. Ahora nosotros nos da pereza venir a un evangelismo que de la casa acá, por ejemplo, desde mi casa acá, está en moto, porque ya estamos en el 2021, tenemos moto, transporte, metro, bus, carro, avión, bueno, etcétera. De mi casa acá tenemos 15 minutos para venir a evangelizar. Y hay veces a muchos les da pereza hacerlo. Entonces, es un gran ejemplo estos misioneros que tenían que caminar por horas, kilómetros, ¿listo? Entonces dice Esmirna, la forma griega de la palabra mirra, significa ¿qué? Amargo. De ahí viene esa palabra Esmirna. Esmirna viene de la palabra hebrea amargo o mirra, ¿listo? Era una resina gomosa tomada de un arbusto y tenía sabor amargo. Recordemos también en el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Que fueron los sabios
a llevar oro, ¿cierto? Incienso y ¿qué más? Y mirra. Y si usted no sabía, cada uno de estos regalos tiene un significado muy importante. Y lo vamos a ver, a recordar en esta noche. Entonces, el oro representaba su deidad, incienso que representaba su humanidad y mirra su muerte. Entonces miramos que es tremendo la Biblia, es tremendo también el contexto de toda la palabra del Señor. También es interesante, y vamos a ir allá a Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán oro y ¿qué? E incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Es interesante este versículo porque está hablando de algo escatológico, algo futuro, y mire que ahí nombra uno de los dos regalos que se le dio a Jesús, oro e incienso, pero no está mirra, no está la mirra. ¿Por qué? Porque la mirra, recuerde que su significado es la muerte. Pero ese versículo, Isaías 66, está hablando del futuro, de la venida de Jesucristo, y que nos quiere decir de que la venida de Jesucristo va a ser por la eternidad. O sea que Él no va a morir como lo hizo en la primera vez. Entonces vemos la victoria y el reinado de Jesucristo en el futuro. Amén. Entonces miramos que todo concuerda y todo va en su contexto. En cada carta Cristo da una descripción de sí mismo, mostrándose como el omnipotente, el eterno, Apocalipsis 1:8. Solo Cristo pudo vencer la muerte con su muerte. La muerte con su muerte. Cristo mostraba a cada iglesia que seguían al Creador y que todo el sacrificio y sufrimiento que viviéramos por Cristo valdría la pena. Entonces, en el primer versículo 8, Jesucristo se demuestra como el Todopoderoso. Dice el primero y el postrero. Siempre se demuestra así porque es lo que es. Vamos al siguiente versículo. Versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero tú eres ¿qué? Rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Dice, yo conozco, recuerde ese verbo, yo conozco, no es como nosotros lo utilizamos acá, como lo actuamos acá. Ese conocer de Jesucristo es un conocer omnisciente, es decir, que Jesucristo conoce lo más profundo de todo. Si vamos a hablar de nosotros como humanos, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia se atreve a decir que Él sabe cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza. ¿Cuántos se han puesto en esa tarea? Nadie, ¿cierto? De contarse pelo por pelo. Pero sabe que Jesucristo, tremendo, Jesucristo conoce cada pelo de nuestra cabeza. Como les decía, eso quiere decir que Jesucristo es un Dios personal, un Dios que quiere tener una relación con cada uno de nosotros individualmente. Y esto es lo hermoso de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo, que es un Dios personal. Vamos a continuar. Dice, yo conozco, nuevamente el Señor resalta su omnisciencia, conoce en profundidad y nada se le escapa. Antes de seguir, vamos a ir a unos versículos muy bonitos, estuve viéndolos. Salmos 139, versículo 15 y 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en secreto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados cuando aún no existía ninguno
de ellos. Vemos el conocimiento del Señor, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. ¿Listo? Quería darles este versículo, me pareció súper hermoso, que Él inclusive antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos conocía, Él ya sabía de nosotros. Vamos a continuar. Dice acá, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Parece que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, una iglesia que estaba necesitada, una iglesia donde los creyentes padecían varias necesidades, literalmente. Pero aquí no está hablando, ojo con esto, y tu tribulación, no está hablando de la gran tribulación. Y esto es importante resaltarlo, porque muchos se pegan para tergiversar la doctrina, etcétera. Pero es muy importante resaltar que no está hablando de la gran tribulación. Está hablando de dificultades, de necesidades. Por ejemplo, nosotros en la vida cristiana pasamos tribulaciones, es decir, pasamos necesidades, pasamos aflicciones, sacrificios, etcétera. Entonces está hablando sobre eso. Entonces no está hablando de la gran tribulación que ocurrirá después del rapto, sino del padecimiento, dificultades que pasamos en nuestra vida cristiana. Todos pasamos por algunas, lo que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos, es necesario que nosotros pasemos por pruebas, por algunas necesidades inclusive. Y vamos a ver algunos versículos. Efesios 3:13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Uno de los ejemplos más claros es Pablo. Pablo tuvo muchas tribulaciones. Vemos acá en ese versículo que él sufrió bastante tribulaciones. Entonces nosotros los creyentes, en toda nuestra etapa cristiana vamos a vivir tribulaciones, vamos a pasar por pruebas. Y de hecho, antes que se me olvide, el subtítulo que puse es de Esmirna, no temer a las pruebas, no temer a las pruebas. Y eso era lo que estaba pasando la iglesia de Esmirna en ese entonces. Listo, continuemos. Pero tú eres rico. Mire lo que ahí dice. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, parecía una iglesia pobre literalmente, no se sabe cuál era el motivo, pero era una iglesia que padecía la pobreza. Como siempre, nuestro Dios Jesucristo destacando lo más importante de la iglesia de Esmirna, que era rica espiritualmente. Y eso es lo que más al Señor le agrada, ¿sí? Que nosotros seamos ricos espiritualmente a pesar de cualquier necesidad que estemos pasando. Si estamos pasando por pobreza, seamos ricos espiritualmente. Pero si estamos pasando por bendiciones o riquezas, se podría decir, también seamos ricos espiritualmente. Ojo, la riqueza no es mala. Lo malo es cuando ponemos la riqueza por encima de Dios. Amén. Continuemos. Muchos supuestos predicadores, ojo con esto, han afirmado que cuando vemos a un creyente pobre o pasando por alguna necesidad, está en pecado, lo cual es lo más absurdo que he escuchado. Solo Dios sabe la causa, pero lo que yo sí sé es que el mismo Jesucristo nos advierte que pasaríamos por necesidades y sacrificios. He escuchado cosas como esa, de verdad, predicadores diciendo de que porque tenemos una necesidad o porque somos pobres o estamos enfermos, es porque hay un pecado en nuestras vidas. Esto es totalmente erróneo, esto lo he escuchado de verdad. Parece que no existiera, pero sí. Se escucha a predicadores diciéndole eso a la congregación, a los fieles, ¿sí? Y ellos, los fieles, por eso es que empiezan a actuar de manera
diferente, hacer cosas diferentes. Y para mí es una estrategia también de otras cosas que no quiero tocarlo, pero cuidado con eso. No porque estemos teniendo una necesidad, digamos pobreza, o porque estemos mal de salud, quiera decir, por lo general, en lo general, que sea pecado. Ojo con esto. ¿Listo? Y hay unos versículos que dice, que vamos a leerlos a continuación, donde Cristo nos dice que nosotros como creyentes vamos a pasar necesidades, vamos a pasar sacrificios y que es necesario que las pasemos. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Miren lo que dice: lleva mi yugo, ¿sí? Lleva el yugo, o sea, el peso, el sacrificio, que lo llevemos, el sacrificio que hizo Cristo lo llevemos también nosotros. Las cargas que Él tuvo también las llevemos. Entonces, miramos que nosotros también vamos a padecer. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, ojo, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él. Padezcáis por Él. La palabra es clara, la palabra no se equivoca. Y eso dice la palabra, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mateo 5:10, para terminar el asunto de que nosotros también pasamos por pruebas. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los cristianos padecemos, pasamos por pruebas, por necesidades. ¿Cuántos de acá han pasado por pruebas? ¿Cuántos de acá han pasado por sacrificios? Por Cristo, ¿sí? Por Cristo. Yo creo que todos hemos pasado por pruebas, por sacrificios, por problemas, por tormentas, como creyentes. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo vamos a ver más adelante, es necesario hacerlo. Y siempre tener la mirada en Jesucristo, siempre tener la mirada en Él. Bueno, sigamos con el versículo. Dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Dicen ser judío. Era muy común en los tiempos de los apóstoles encontrar oposición de los judaizantes contra los cristianos. Ellos destacaban a los cristianos por seguir a Cristo. Parecer ser que Jesús afirmaba que no eran dignos de ser llamados judíos porque no habían podido entender el verdadero plan de Dios. Y lo más triste de todo era que estaban cegados por Satanás. Encontramos esa fuerte expresión del Señor contra ellos: sinagoga de Satanás. El Señor sabe la oposición que vivimos nosotros hoy en día con las sectas, ¿sí o no? Todas ellas dominadas por el adversario, o sea, el diablo, y ellas tendrán su recompensa en el día del juicio. Siempre he dicho acá, por ejemplo, en Colombia existen miles de religiones. Y si ustedes no sabían, acá en Colombia existe una iglesia satánica. Hay una iglesia satánica acá en Colombia, en Bogotá, si no estoy mal, y es tremendo, ¿cierto? Es tremendo esto, cómo el diablo se ha camuflado. Y no solamente, bueno, por lo menos esta iglesia se revela como es de Satanás, ¿cierto? Pero hay algunas sectas, hay algunas iglesias supuestamente de sana doctrinas que no lo son. El diablo está detrás de estas religiones o de estas sectas, lo cual debemos de tener cuidado, lo cual también es una oposición grande para nosotros como cristianos. Miren, la iglesia de Esmirna estaba teniendo esa oposición. Habían judíos que querían entrar con sus leyes, con sus cosas, mezclar, y es lo que pasa hoy en día. Toda religión tiene un 50% de verdad y un 50% de mentira, si usted no lo sabe. Hay algunas cosas que de sectas que son verdad, pero hay otras cosas que no son verdad.
Y ahí es donde nosotros debemos identificar cuáles son y cuáles no son. Y yo creo que esto es difícil cuando no estudiamos la palabra de Dios. Es difícil cuando no la escudriñamos, pero cuando empezamos a escudriñar la palabra del Señor, va a ser mucho más fácil identificar la secta o la religión que sea. No todo aquella iglesia que se diga ser trinitaria o que diga tener la palabra o que maneje la Reina Valera, no toda esa iglesia es la verdadera. Ojo, cuidado con eso. El diablo es experto en camuflarse, es experto en hablar bonito, en poner personas elocuentes. Y ahí es donde nosotros debemos estar pendientes. ¿Listo? Vamos a continuar con el siguiente versículo. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de vida. No tengas temor, nos dice el Señor. Y también le advertía y le decía y animaba a la iglesia de Esmirna que no tuviera temor porque iba a pasar una tribulación, no voy a decir gran tribulación para no confundir, pero sí iba a pasar por una tribulación enorme, que inclusive iba a llegar hasta la muerte. O sea, muchos de los creyentes de esa iglesia Esmirna iban a ser asesinados por culpa del Evangelio o por Cristo. Listo. Entonces, una iglesia que no le tocó, no fue fácil para Esmirna, una iglesia que era pobre, que tenía que luchar con la religión, pero que también iba a padecer físicamente con su vida allá en ese pueblo, en Esmirna. Esto va para todos los creyentes. Cristo nos dice que no temamos de las pruebas que vendrán, porque van a venir, mis hermanos. Si usted no ha tenido una prueba, va a venir en el futuro. Espérela. Espérala. Mire, esta iglesia ha tenido pruebas. Yo he sido testigo de algunas. Pero ha estado firme, ¿sí? Ha sido fiel. ¿Y por qué ha estado? ¿Y por qué ha seguido esta iglesia? Porque no ha temido. Porque ha creído en Cristo, ¿sí? Ha creído en Cristo. Porque Cristo le dijo a Esmirna: no temas. Mire cómo Cristo anima a la iglesia. Y Cristo anima a todas las iglesias. Todas las iglesias han tenido sus luchas, han tenido que pasar por pruebas. Yo vengo, no es mi única iglesia, vengo de otra iglesia y también he visto y he conocido y he sabido de otras iglesias que han pasado por pruebas, han pasado por luchas, pero que han seguido, no han temido, se han agarrado de la mano de Dios. Miren lo que dice: el diablo echará. La iglesia de Esmirna no la tenía fácil, pasaría por una prueba tremenda físicamente y el cabecilla principal era el diablo. ¿Qué significa el diablo? ¿Qué significa diablo? Es esa palabra. Significa acusador, ¿sí? Significa calumniador y eso es lo que es Satanás. Satanás es acusador. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado de que el diablo nos acusa? ¿Sí? Que nos sentí, pero no, ya no voy a volver, ¿verdad? Yo como soy de pecador, o yo como soy esto, no. Mire, ese es el diablo acusándonos a nosotros. Él es experto en eso, él es experto en eso. Es muy importante reconocerlo y es muy importante identificarlo. Esto es el trabajo de Satanás. No se cansará de molestarnos, de hacer de nuestras vidas una pesadilla. ¿Cuántos recuerdan el versículo? Vamos allá, Juan 10:10, uno muy reconocido, pero que habla la verdad en cuanto a la vida del creyente. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar y matar y destruir. Pero miren lo que dice Jesucristo: yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Entonces Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Téngalo claro, no se duerma en su vida cristiana.
¿Por qué? Porque el diablo no duerme, él no tiene cuerpo físico. Desafortunadamente tiene esa ventaja. Él es espíritu, él no le da sueño, él no le da hambre. ¿Sí? Lastimosamente nosotros estamos en esta carne y lastimosamente esta carne quiere hacer lo malo, está expuesta al pecado y Satanás se va a aprovechar de eso. Por lo tanto, mi hermano, déjeme decirle, no se duerma en su vida espiritual. Cuidado, dice la palabra en Primera de Pedro que él está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y identificar esto. Mire que Satanás inclusive actuando de esta forma. Entonces esto es el trabajo de Satanás, pero es muy importante que sepamos esto, con quién estamos peleando. La Biblia nos enseña también de esto en Efesios 6, 11, 17, lo puede buscar más adelante para que complemente. Pero también quiero recomendar un precioso libro que leí hace mucho tiempo, me lo recomendó el pastor Marcos hace tiempo, casi todos los libros me lo ha recomendado él, y hablando del contexto de no temer a las pruebas y de Esmirna que sufrió tanto pruebas literalmente, quiero recomendar este libro, se llama Torturado por Cristo. ¿Cuántos los han leído? Torturado por Cristo, es un libro maravilloso, pero es un libro que nos confronta como cristianos. Nosotros creemos que estamos pasando por pruebas, pero cuando leemos este tipo de libros, no es como una Navidad. Es como unas vacaciones en nuestra vida cristiana, en serio. Entonces, por favor, anótelo, Torturado por Cristo, es un libro barato porque es pequeño. Es de Richard Wurmbrand, no sé si está bien pronunciado, pero es de él. Listo, muy bien. Entonces, los judíos acusarían a los cristianos delante de los romanos, seguramente por no seguir al emperador, lo cual conllevaba a la cárcel por deslealtad. Algo muy importante en estas afirmaciones es que era necesario que la iglesia de Esmirna pasara por esa prueba. Cristo le estaba advirtiendo ese acontecimiento que vendría pronto. Lo mismo para la mayoría de nosotros, es necesario que pasemos por pruebas, es necesario. Vamos a Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y que nada os falte. Entonces, Cristo no se queda así, una cosa conlleva a la otra, ¿sí? Y las pruebas nos hacen fieles, las pruebas nos hacen firmes, las pruebas nos hacen constantes. O sea, lo que quiero decir es que qué bendición pasar por pruebas. Y lo que quiero decir también, cuando usted pase por una prueba, mi hermano o hermana, dele la gloria al Señor, bendiga su nombre. Muchos hacemos lo contrario, muchos nos alejamos de las iglesias o de la iglesia. Muchos nos alejamos de nuestras amistades cristianas. Muchos dejamos de orar, de leer la palabra. Pero hoy quiero darle esa clave y ese tip. Cuando usted esté pasando por pruebas, glorifique al Señor, dele la gloria a Él. Y verá que va a ser más llevadera, va a ser mejor sobrepasar esa prueba. Amén. Como conclusión, hoy en día muchas iglesias sufren persecuciones en las cárceles o muertes y son dignas de ejemplo, son las que más predican y las más fieles. Ellos no se cansan de evangelizar, de ganar almas. Y nosotros que tenemos libertad para hacerlo, no lo hacemos. El versículo 11, capítulo 2, para terminar, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Mire, esto va, como lo dije el domingo, para todas las iglesias. Cada carta es para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día muchas iglesias están viviendo persecuciones. Por ejemplo, en los países o en las partes
del Oriente pasa mucho y se ve mucho esto, donde la iglesia es perseguida, donde los asesinan, hermano, literalmente los asesinan. He escuchado muchas noticias que los asesinan, los encarcelan, les prohíben, etcétera, etcétera. Muchos de ellos están viviendo, ¿y sabe qué? Y son los más fieles. Esta es una de las iglesias más fieles, más predicadoras, más ganadoras de almas. Pero nosotros que tenemos una libertad en predicar, que tenemos la libertad de libre culto, no lo hacemos. Somos callados. Entonces hay una diferencia grande. Y dice el versículo 11, esa iglesia recibirá, ¿qué? Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Y yo te daré la corona de la vida, la corona de la vida. No sé, pero literalmente, o no literalmente, pero sí va a haber algunos galardones en el cielo. Pero no todos van a recibir esos galardones, sino aquellos que dieron, o que van a dar, o que darán su vida por Cristo. Entonces sería una gran bendición participar de ese galardón, pero tenemos que trabajar, tenemos que dar nuestra vida por Cristo. ¿Listo? Mis hermanos, voy a terminar ahí. Esto es lo que es la iglesia de Esmirna. Es una iglesia también donde uno aprende mucho, donde uno puede estudiar incluso mucho más. Vamos a orar al Señor y terminamos. Padre, Dios del cielo poderoso.